Amelie, no sé si estás lista, ¿nos confirmas? Lista. Buenas tardes, buenas Excelente. noches. Y bueno, la temática es bastante amplia y verán que efectivamente luego en el contenido compartido está bastante desarrollado, pero hoy les vamos a dar como una primera visión y vamos a profundizar algunos puntos que nos parecen pues muy importantes sobre la temática para que también después, luego de todo el desarrollo del TOT, pues puedan tener estas referencias claras. Y bueno, con la idea también de darles ganas, apetito para la temática y a cada paso pues darles elementos para aplicarla, ¿no? Claramente se trata de dar elementos para transformar nuestra manera hoy en día de hacer gestión de riesgo, pues temática y necesidad cada día más grande en nuestra sociedad. Muy bien, muchas gracias, Amelie. Entonces, ya pasamos directamente a la presentación. Eh, Voy a compartir pantalla, así que Angie, si me autorizas un poquito, voy a compartir la diapositiva que tenemos preparada para la sesión de hoy. Muy bien, entonces ya avanzamos. ¿Pueden confirmarme si está proyectada la pantalla? Sí, te estamos viendo. Yo estoy visualizando. Muy bien, gracias. Bueno, como ya lo anunció Amelie, estos son los objetivos de este módulo, que básicamente tienen como propósito analizar las bases conceptuales del riesgo y también la inclusión, reconocer los marcos institucionales de la gestión de riesgos de desastres y conocer los principios y dimensiones para aplicar el enfoque de inclusión en la gestión de riesgos de desastres. Entonces, para ir avanzando, bueno, tenemos un pequeño momento introductorio para empezar a debatir, a conversar un poquitito sobre lo que son las definiciones, las nociones de lo que es el marco de gestión inclusiva de riesgo de desastres. Así que nos gustaría con Amelie justamente escuchar algunas pequeñas nociones sobre este enfoque, desde las personas que ya han empezado a incorporar estos elementos, desde personas que han ya vivenciado la experiencia GIRP en sus respectivos países, si alguien se anima a conversar y a dar algunas pequeñas pautas. Pueden ir levantando la mano y voy dando la palabra. Clelia, adelante, por favor. Hola, buenas tardes. No sé si se me escucha. Sí. Sí, ¿qué tal? Bueno, mucho gusto de poder participar en este evento. Quería comentar, bueno, en mi experiencia yo creo que la gestión integral de riesgo de desastre, no solo como una gestión integral, sino ahora con este enfoque inclusivo, no traspasa el solo hecho de la dotación de recursos que podamos dar, proveer, o también de los servicios asistenciales que se puedan prever antes, planificando, durante la misma atención y post los escenarios de emergencia o desastre que enfrentemos, ¿no? Entonces, este enfoque de antes y durante y después, si ya de por sí es complejo, pensándolo así de manera global, transversal, llevarlo al enfoque inclusivo, pues nos hace mirar muchas brechas que tenemos como país, ¿no? En mi caso, que he estado participando en las acciones de respuesta en varios fenómenos, en varias partes de mi país, yo estoy de Perú, he podido evidenciar que solo considerando un ítem que es la recopilación o el manejo de la data, es complejo solo si tomamos género, nada más. Y si a esto lo llevamos a algo más específico como necesidades particulares, por ejemplo, a nivel de salud, a nivel de accesibilidad, etcétera, es aún más complejo, ¿no? Y me ha pasado en carne propia que solo tener la data de gestantes o de comorbilidades, etcétera, ha demorado meses en afinar una cifra estadística. Entonces, eso ya
dificulta todas las labores de respuesta, ¿no? Entonces, si ya no se tiene esa información a priori, durante la emergencia es más complejo de hallar, y post emergencia, pues tenemos una respuesta que resulta siendo menos eficiente y eficaz, ¿no? Y creo que, no sé, no creo que ese escenario sea muy diferente al que pasamos en otros países, y en otro evento también internacional salían como que a flote experiencias similares, ¿no? Entonces creo que esa es un poco la labor, y lo vi que en la presentación anterior que hablaba solo de las diapositivas, ¿no? El manejo de algo tan simple y tan cotidiano para los que estamos dedicados a la instrucción, a la formación de las slides, y cómo no tomamos en cuenta puntos tan simples, ¿no? Como el tamaño de la letra o el tipo de la letra, te abre el abanico de opciones que tenemos por resolver, ¿no? Bueno, sí, eso sería mi comentario. Muchísimas gracias, Clelia, por la introducción. Efectivamente es así. Gracias por compartirnos tu experiencia. Y bueno, son uno de los tantos desafíos realmente que enfrentamos en todo el ciclo de la gestión de riesgos de desastres, no solo en la respuesta, sino también en los procesos previos, en el antes y durante y después, como lo mencionabas. Así que sí, comparto contigo esa percepción. A ver si otra persona se anima también a comentarnos su experiencia en su país. Muy buenas noches, soy Arturo Rivera de Bolivia. Bueno, básicamente en mi país el tema de la gestión de riesgos y la inclusión son dos mundos bastante lejanos, hay una brecha bastante grande. El tema básicamente es, lo pongo entre comillas, nuevo, porque también vemos que mucho de todo el ciclo de la gestión de riesgos, pues no se ha ni identificado ni incluido a las personas, voy a utilizar, probablemente me equivoque en las concepciones, de mayor situación de vulnerabilidad, y eso ha demostrado de que todavía estamos en pañales en algunos elementos, desde la reducción de riesgos, desde la atención de emergencias y desastres. En mi país siempre nos hemos enfocado erróneamente más a la respuesta, más a una gestión correctiva, una gestión reactiva, y creo yo que el identificar y el manejar, el tener no solamente la información, sino la sensibilidad de los conocimientos necesarios para propiciar una gestión inclusiva, pasa por un cambio incluso no solo de concepto, sino de actitud, de forma de ver los desastres. Y claro, en cada país, en cada región, en cada localidad tiene sus bemoles. Entonces, dentro de la experiencia, mi pequeña, poca experiencia dentro de lo que es la gestión inclusiva de riesgo de desastres en Bolivia, que repito, no tiene avances, por lo menos no significativos aún, son dos mundos que necesitamos acercarlos aún más, y precisamente estos espacios son los que nos permitirían de alguna forma u otra poder no solamente utilizar o manejar información, técnicas, métodos que nos permita impulsar una gestión inclusiva de riesgos. Básicamente eso. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Sí, efectivamente, en muchas partes del mundo siguen siendo como dos elementos separados, totalmente disgregados uno de sí, cuando en realidad si intentamos hablar de un enfoque de derechos, de protección en la gestión de riesgos de desastres, necesariamente debemos hablar de esta inclusión de los grupos en mayor situación de vulnerabilidad. Creo que hay otra persona que también quiere aportar. Sí, José López, adelante, por favor. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Saludos desde Perú. Sí, mira, yo tengo cierto tiempo en este tema de la gestión del riesgo de desastres, y puedo notar en el Perú, sin embargo, que hay avances. Como todo avance tiene también sus procesos en marcha, en desarrollo, ¿no? Yo siento más bien que el proyecto, las organizaciones incluso que son las que están liderando este diplomado, han avanzado bastante. Hace no mucho tiempo yo estuve en la región Loreto, en una etapa de diagnóstico, y encontraba y visitaba muchos municipios locales que estaban incorporando estos enfoques, ¿no? En su discurso, en su diálogo, tenían esto. Cuando también teníamos reuniones con los operadores, digamos, más nacionales, como el INDECI, también reconocían estas herramientas, tenían este enfoque, pero sin embargo todavía está pendiente el cómo aplicarlos, ¿no? La colega que intervenía al inicio
decía ya, pero podemos tener todas las herramientas, pero en la práctica, ¿cómo esto se operacionaliza? ¿Cómo en el EDAM se tiene claro este asunto? ¿Cómo los equipos de respuesta del INDECI, los GIRET, por ejemplo, en el caso peruano, incorporan esto en su trabajo y asisten técnicamente a las autoridades para que se tome en cuenta estos elementos, ¿no? Yo recuerdo el año pasado en la región Amazonas que hubo un movimiento sísmico. Nosotros llegábamos en la organización que yo soy parte para trabajar el tema de protección de la niñez. Y uno de los primeros elementos fue negociar con el responsable que estaba ubicado en la zona el por qué teníamos que trabajar la niñez y por qué estábamos llevando, por ejemplo, materiales lúdicos, etcétera, cuando a veces la concepción es que la respuesta se basa fundamentalmente en la carpa, en el alimento, en el abrigo, y a veces se descuidan otros elementos que pueden ser complementarios o también importantes, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo en desarrollo. Hay avances, se notan los avances, pero siempre el reto va a ser cómo aterrizarlos en herramientas operativas y prácticas para la ejecución en campo. Ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, José, por los aportes. Y directamente pasamos, creo que hay una persona más y luego ya directamente nos ponemos a compartir las diapositivas, los conceptos y demás para poder ir avanzando. Así que la siguiente persona y cerramos este bloque. Adelante, Zaida, por favor. Sí, buenas noches para todos. Soy Zaida Galeano aquí desde Paraguay y compartir un poquitito nuestra experiencia, totalmente de acuerdo con todas las personas que me antecedieron en la palabra, en donde efectivamente es una herramienta sumamente oportuna, muy agradecida con la organización, el poder compartir con nosotros y el poder ofrecer este espacio de formación, porque considero de que con estos conceptos, estos espacios vamos a poder eliminar las brechas o por lo menos acortar esas barreras que hoy día tenemos en los diferentes espacios y ámbitos, incluso en la educación, en donde si bien somos inclusivos o tenemos una normativa que así lo establece, todavía hay un cierto temor del cómo aplicarlo en los diferentes escenarios y la gestión de riesgos realmente salva vidas. Entonces el poder también tener una mirada inclusiva y con eso que todas las personas puedan tener voz es sumamente importante. Yo creo que todos podrían desde su propia mirada poder contribuir y ese día efectivamente vamos a lograr no solamente la gestión integral de los riesgos de desastre, sino también que sea inclusivo. Muchas gracias. Muchas gracias, Zaida, una gran colaboradora también de la gestión de riesgos aquí en Paraguay y sobre todo con también un enfoque bastante inclusivo. Bueno, entonces quisiéramos avanzar directamente con las siguientes diapositivas y principalmente con unos conceptos introductorios y recordarles también que todos los conceptos, todas las informaciones, todos digamos, los materiales que se están usando en el marco del diplomado ya están siendo compartidos, estarán disponibles en la plataforma y por sobre todo recordarles que visiten el sitio web hearamericalatina.org, donde también podrán encontrar un gran repositorio de todo el proceso trabajado tanto a nivel regional como a nivel global en este ámbito. Así que, bueno, avanzamos entonces con un concepto clave, que es el de gestión de riesgos de desastres, y nos brinda la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, que implica la gestión de riesgos de desastres como un concepto y la práctica de reducirlos a través de esfuerzos sistemáticos para analizar y disminuir los factores que causan los desastres. Entonces, en pocas palabras, es un proceso de reducir todos los elementos que incluyen la práctica de la reducción. Entonces, nos exponemos a un concepto totalmente integral que les invito también a que puedan profundizar un poco en los diferentes materiales, ya que lastimosamente también tenemos muy poco tiempo en este primer módulo. Entonces, es disminuir los factores que causan los desastres, que ya vamos a ir viendo en los siguientes diapositivas también a qué nos estamos refiriendo.
En términos de inclusión, la inclusión es reconocer la diversidad, garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de todas las personas y asegurarse de que cada persona pueda participar activamente en la sociedad sin que sea una limitante su edad, género, discapacidad, estado de salud, origen étnico o cualquier otra característica, esto según Ferretti et al. 2014. Pasamos rápidamente también para complementar el concepto de inclusión al concepto de la exclusión, que está vinculada a diferentes factores que también lo propone Humanity and Inclusion a través de la discriminación, las barreras y el poder. Aquí quería invitar a la colega Amelie para que pueda entrar a mayor profundidad en este capítulo. Sí, la cuestión de reconocer efectivamente que nuestras sociedades que no participa plenamente y que no, sus derechos no se cumplen. Entonces, la cuestión de exclusión es interesante ver cómo, ¿no? Cómo nuestras sociedades excluyen y cuáles son estos factores. Discriminación, y los factores de discriminación, hay varios que encontramos en los diferentes países, pero que también hay algunos que pueden ser más específicos en función del contexto del espacio. Edad, género, discapacidad, etnia, estatus socioeconómico, religión, afiliación política, nacionalidad. Otros, digo, claramente los factores, y es muy interesante justamente estudiar, ¿no? Cuáles estos factores que producen exclusión. Tenemos también varias barreras, veremos este concepto muy particular de barreras que nos ayuda mucho a entender qué está pasando y cómo nuestra sociedad está produciendo exclusión y cuáles son estos elementos que justamente impiden una participación plena. Y bueno, se puede clasificar las barreras en función de su tipo. Y tenemos también relaciones de poder, y eso es a veces algo que se olvida cuando al mismo tiempo lo estamos viviendo a diario. En función de quiénes somos, tenemos un acceso más o menos al poder. Tenemos más o menos poder sobre nuestras propias vidas. Tenemos más o menos poder sobre nuestro entorno directo y tenemos más o menos poder también sobre las sociedades en donde vivimos, ¿no? Y si entra, por supuesto, el tema de educación, el tema de origen, el tema de género, todos estos factores de discriminación también hacen que tenemos más o menos poder. Y eso es muy importante al momento de trabajar particularmente el tema de reducir los riesgos, de entender cuál es realmente el poder de las personas para hacer cambios y tomar en cuenta el poder en función del grupo a cuales pertenecen. Y bueno, fueron algunos conceptos, hay mucho más en el glosario, realmente es un pequeño primer focus sobre algunos términos, sabiendo también que al final, como lo decía Arturo al principio, estamos acercando dos campos. Entonces, cada campo, tanto la gestión de riesgo como la inclusión social, tiene su campo temático, su léxico, su mundo como tal, y estamos intentando tejer entre los dos, y particularmente como la inclusión puede teñir la manera de hacer gestión de riesgo para ser más eficaz, también lo que nos compartía ya Clelia al principio. Entonces, yo invito, porque aquí, bueno, tenemos muchos participantes que manejan bastante bien el concepto y los conceptos, digamos, de la gestión de riesgo, creo que la mayoría, pero también para todo el tema de inclusión invito a justamente ir a través del glosario para ir a buscar como estas definiciones que a veces nos pueden ayudar a entender un poquito mejor los diferentes términos. Eso. Igual, a medida de los módulos, pues vamos a profundizar. Pero ahora, después de este pequeño aperitivo que les invita a leer un poquito más, queríamos ver también de por qué una gestión de riesgo más inclusiva, por qué, digamos, en estos últimos años
hay esta necesidad y cada día más fuerte y cada día más presente, y se pudo ver también en la última plataforma global en Bali hace 2 semanas, porque el tema de inclusión está tan fuerte. Y viene, entre otras cosas, hay, por supuesto, avances de los derechos, pero también desde la gestión de riesgo, la evidencia que los desastres no nos afectan a todos y todas igual. Y después de esta mirada un poquito de, bueno, primero pasar de este tema de, bueno, no podemos hacer nada frente a los desastres, bueno, sabemos que no, los desastres no son naturales, entonces sí podemos intervenir, pero también los desastres no impactan a todos igual. Y empezamos, la verdad, poquitos, y las cifras que vamos a usar son escasas y van a ver que la mayoría vienen de otra parte del mundo porque todavía en América Latina no tenemos tantas estadísticas, nos falta porque hay invisibilización de estos grupos antes de los desastres, durante el desastre, durante la respuesta. Entonces todavía nos falta muchos elementos, pero sí hay algunos datos, hay algunos estudios que muestran que hay una afectación mucho mayor. Ejemplo, Estados Unidos, Nueva Orleans, 2005, huracán Katrina. Tenemos en la población de la que está afectada, digamos en la Nueva Orleans, las personas mayores representaban alrededor del 16% de la población de esta zona. Pero si vemos en los primeros días, las personas que fallecen en los primeros días después del huracán son a más de 75% adultos mayores. Entonces, ahí tenemos claramente un índice de una afectación tremenda, mucho más fuerte sobre adultos mayores. Próxima, otro dato sobre tema de mujeres, ¿no? Al momento de en 2004, el tsunami gigantesco, todo el sur de Asia, Asia-Pacífico. Tenemos en North Asia, que es una de las zonas más afectadas en Indonesia, personas fallecidas en este lugar, 77% de las personas fallecidas son mujeres. Y bueno, 23% son hombres. Entonces, igual de nuevo, tenemos una diferencia enorme únicamente haciendo mirada en género. Y otro dato, y vamos a dejar un pequeño espacio después para intentar entender por qué. En el terremoto y tsunami de 2011 en Japón, ahí se pudo ver la mortalidad de personas con discapacidad como siendo el doble en comparación de las personas sin discapacidad. Entonces, igual otro dato más que nos muestra claramente que no hay igualdad frente a desastre, para nada. Y quería únicamente, si por el chat pueden algunas personas poner algunas cosas que pueden explicar eso. Claro, hay muchos elementos, además pues yo puse en la mesa situaciones muy diferentes, pero ¿qué podría explicar estas diferencias radicales de afectación? A ver, invisibilización, discriminación y exclusión. Claramente, al momento del desastre se paga la discriminación de varios tipos de población antes. No hay preparación, además, están invisibilizadas y los actores no están preparados, pero también estas personas no están involucrados en los ejercicios de preparación, entonces no están menos preparadas. Ausencia de mecanismos para transmitir mensajes claves en preparación, sin hablar de los sistemas de alerta temprana que muchas veces no llegan a la mayoría de la población y que muchos no saben cómo actuar o no tienen las herramientas para actuar frente a la alerta. Barreras arquitectónicas, tema de evacuación, falta de enfoque cultural en la GRD, desinformación de operadores, eso es, SAT no inclusivos, mala planificación sin inclusión, eso es, bueno, ya equipos de primera respuesta no preparados, etc. Entonces, claramente se suman muchas cosas de marco cultural. Si no hay enfoque de género en la sociedad, pues eso va a tener una consecuencia al momento de un desastre. Si no tenemos inclusión en la preparación,
se va también a repercutir. Si no tenemos herramientas adaptadas, igual, pues al momento de la respuesta, de la preparación de la respuesta, pues no vamos a estar en capacidad de incluir y de proteger estos grupos. Nula participación de la población que forma parte de la zona, etc. Eso, pues muchas gracias. Ya empezamos a entender en qué se están entrelazando estos dos campos y en qué la inclusión es totalmente necesaria para una GRD que sea realmente efectiva, que logre sus objetivos, que es de proteger a la población. Gracias, Amelie. Entonces, ya pasamos a los diferentes conceptos a reforzar nuevamente una vez que tenemos estas experiencias, evidencias en diferentes partes del mundo, y hablamos de lo que es la gestión inclusiva, ahora sí, de riesgos de desastres, que tiene por objetivo contribuir al desarrollo con equidad, a la protección, a la resiliencia de todas las comunidades, con la mirada puesta en aquellas más vulnerables. O sea, más inclusión en la gestión de riesgos de desastres también implica mayor resiliencia en las comunidades. Entonces, avanzamos rápidamente porque el tiempo nos apremia y Angie nos va a matar enseguida con los conceptos claves relativos a la gestión de riesgos. Entonces, empezamos por riesgos de desastres, que cotidianamente el riesgo se asocia como sinónimo de una probabilidad de que ocurra un evento, un daño, lesiones, muertes, que afectan, digamos, a los bienes, a las personas, a una sociedad, a un sistema, y en un periodo de tiempo concreto. Entonces, cuando hablamos de riesgo de desastres, hacemos directamente relación a una cuestión de un tiempo determinado. Entonces, esto a su vez se integra con otros conceptos, como por ejemplo la amenaza. En otros países se denomina peligro, y es justamente un fenómeno, una sustancia, una actividad humana, una condición peligrosa que puede ocasionar justamente un desastre o otros tipos de impactos, tanto a la salud, a las infraestructuras, a las comunidades, al funcionamiento de un grupo humano, y por supuesto ocasionar también trastornos sociales, económicos, como digamos, un evento potencialmente destructor. Hablamos también de vulnerabilidad, que son las características de una comunidad, de un grupo de personas, de un sistema, que los hacen más susceptibles a los efectos de un desastre, a la exposición a una amenaza. Hablamos también de lo que es el concepto de capacidad, que digamos es una esperanza, un alivio, es la combinación de todas las fortalezas, los atributos, los recursos que tiene una comunidad, porque siempre hablamos de las personas, siempre hablamos de la sociedad, de un grupo, de una comunidad. Entonces las capacidades son atribuidas a este capital humano que se puede generar en diferentes sistemas, así también en las inversiones públicas que pudieran tener determinados territorios, y también en las capacidades organizativas de diferentes grupos humanos. También hablamos de lo que es el grado de exposición, y hace referencia directamente a la población, las propiedades, a los sistemas o a otros elementos presentes en las zonas donde existen las amenazas y están directamente expuestos o expuestas a estos eventos potencialmente destructores. O sea, es como un grupo de personas o digamos, un sistema está expuesto, o sea, está vulnerable, susceptible a los diversos riesgos que pudieran presentarse. Finalmente, tenemos en esta slide el concepto de desastres, que como ya lo anunció Amelie, los desastres normalmente lo asociamos mucho también a un uso de una palabra que nos viene directamente casi en consecuencia, que es lo natural. Y en realidad que los desastres naturales no existen, ¿verdad? Los desastres son siempre el resultado de actividades, de impactos que tienen un origen antrópico en las personas. Y desde este punto de vista debemos asociar
el desastre con lo cotidiano, ¿verdad? Con la vulnerabilidad, con los diferentes, digamos, las situaciones, las características de un grupo humano, como la pobreza, la marginalización de ciertos territorios, de ciertos grupos de personas. Entonces, ahí en realidad es donde se origina, ¿no? Tenemos una amenaza, un evento potencialmente destructor, pero los desastres no son algo fortuito que caen del cielo ni nada, sino no es tampoco un efecto divino, sino realmente son la combinación de varios factores que vemos aquí, una combinación de amenazas, de un grado de exposición de las personas, de la vulnerabilidad. Entonces, el uso de la palabra natural para describir a los desastres puede dar la impresión de que estos son inevitables o que las acciones humanas pueden hacer muy poco para prevenir o para mitigar los efectos de los desastres. Y utilizamos también como, digamos, como sinónimo de sismos, de terremotos, de huracanes. Y cuando estos son solamente los eventos que inician, digamos, un riesgo de desastres o contribuyen a los daños y a las pérdidas. Entonces, esa es un poco la reflexión que queremos realmente transmitir en este primer módulo, ya para ir con la premisa en los siguientes módulos también. También tenemos otros conceptos relativos a la inclusión que ya vuelvo a dejar en manos de Amélie. Sí, entonces, bueno, tenemos este famoso concepto de discriminación que pues hace que en nuestras sociedades las personas no están recibiendo, accediendo a los mismos derechos y que la sociedad como tal, a través de su manera de convivir, su manera de comunicar, establece una cierta escala donde pues hay algunas personas que están reconocidas como más y otras menos, ¿no? Y eso, esta visión que también nos hace, digo, que nos hace como pensar cuál es lo ideal, ¿no? Y cuando comunicamos, pues ponemos ahí lo que pensamos que pues ya eso es lo más chévere, lo más genial, pero ahí muchas veces poniendo esta imagen discriminamos y excluimos a muchas personas que no entrarían en este marco ideal o normal, ¿no? El tema de la normalidad, quién es normal, quién es anormal. Eso es lo que queremos romper, claramente, digo, a nivel de gestión de riesgo inclusiva, pero es lo que se quiere romper. No hay normalidad, todas las personas se valen y todas las personas aportan y tienen, digo, que aportar a la sociedad. Entonces, eso nos pone frente a estas barreras, el concepto que viene después, todas estas barreras que también tenemos en nuestra sociedad, a nivel institucional, en nuestras mentes, que nos hacen pensar que hay personas que están como más arriba y otras más abajo. Y todos estos temas que están luego visibles en la educación, en la cultura, en la televisión, en todo lo que nos rodea, en nuestras leyes, que todavía, aunque pues ya se ha avanzando en asegurando derechos de todos y todas, claramente todavía tenemos discriminación de varias poblaciones. Y si tenemos leyes que nos dicen que somos todos iguales, pero que luego en la aplicación los accesos a servicios no son equitativos para todos y todas, entonces ahí pues ya tenemos elementos discriminatorios. Entonces claramente es algo que es muy importante reconocer, porque si miramos la sociedad con lentes diciendo, ah, chévere, todo el mundo es igual, y cuando hablo de la pareja y cuando hablo de la familia, cuando hablo de los hogares, pensando que al final pues todos son iguales y que no veo que claramente hay tema de discriminación que hace que los unos y los otros pues no van a acceder y no van a poder actuar de la misma manera. Entonces ahí estoy obviando algo que es fundamental en nuestra sociedad y que tenemos que combatir también para tener una gestión de riesgo, una preparación, una respuesta que sea realmente para todos y todas. El tema de interseccionalidad es algo que viene creciendo y que es muy importante, que también se encuentra a la intersección justamente de las diferentes luchas para
reconocer y pasar estas diferentes discriminaciones que existen. Y es reconocer que las condiciones de las personas se tejen también en función de sus diferentes de lo que son, pero que pueden entonces estar enfrentadas a varios tipos de discriminación. Entonces tenemos dimensiones tipo la edad, el género, la discapacidad, la orientación sexual, que pueden interseccionarse en el sentido que si yo soy mujer, soy una persona que viene desde un pueblo indígena de Ecuador, si soy de más de 60 años, etcétera. Entonces hay varias características mías que se unen y que pueden reforzar mi situación de discriminación y mi situación de vulnerabilidad. Algo también súper importante, muchas veces decimos la población vulnerable o las personas vulnerables, pero hay una atención que poner en el sentido que las personas no son vulnerables per sí, pero están en condiciones y en sociedades que les hacen vulnerable porque les discrimina, porque no les da acceso, porque hay estas famosas barreras que van a impedir que tengan un acceso a los diferentes servicios, los diferentes ejes, esferas de poder que existen en la sociedad. Entonces, eso, realmente es como, bueno, todos los que han trabajado sobre el tema de género, hablamos de los lentes de género, pues estos lentes de género hay que ponérselos para leer la sociedad, leer la vulnerabilidad, leer el contexto con estos lentes, pero también ver que estos lentes se combinan, el tema de género se combina también con discriminaciones múltiples de género, de origen étnico, de pertenencia, de edad, etcétera, de discapacidad, etcétera. Entonces, y muy importante, digo, conocer justamente, ¿no? ¿Qué pasa con las discriminaciones hacia las personas con discapacidad? Eso lo vamos a ver en el otro módulo. ¿Qué significa ser niño o niña en una sociedad súper adultocéntrica? ¿Qué significa el reconocimiento de los adultos mayores en nuestra sociedad, etcétera? Entonces, bueno, ahí invitando a ponerse muchos lentes para entender mejor la complejidad de nuestro mundo para actuar de manera más eficaz. Tenemos en el chat un comentario de Miluska que nos dice que aún existe una gran brecha para incorporar género e inclusión en la GRD, un poco con lo que veníamos hablando. Sí, y los comentarios creo que al principio lo muestran mucho, pero creo que últimamente se ha avanzado, digo, en los países de la región, pero también a nivel, digamos, más internacional, en poner el tema en la mesa, pero ahora falta también mucho el por qué, y bueno, el por qué. Sabemos por qué, pero ahora nos falta el cómo, ¿no? Y bueno, esperamos que en los próximos módulos también pues ya van a poder ver esta parte de cómo se aplica. Creo que el próximo módulo lo van a ver cómo se aplica a nivel comunitario, por ejemplo, y mencionar que ya también existen varias herramientas de cómo aplicar. Eso es igual, bueno, hay en la página web, pero también a nivel de los diferentes organismos de la región, ya cada vez hay algunos más herramientas, pero bueno, está bien tener herramientas, hay que aprender también a aplicarlas, etc. Fabi, te dejo. Bueno, gracias. Bueno, esto que sí, vamos a pasar aún más rápidamente porque los marcos internacionales e instrumentos en los cuales nos basamos para poder establecer las diferentes herramientas y mecanismos orientadores en la gestión inclusiva de riesgos están a disposición en diferentes lugares, pero por sobre todo están condensados en la página web también del proyecto de gestión inclusiva de riesgos o HIRT-americanlatina.org, también para que puedan ir a profundizar. Pero digamos, a los efectos de poder contemplar o puntualizar algunos, en el marco de las convenciones, pactos internacionales en derechos humanos, género e inclusión, que es donde parte un poco toda esta visión inclusiva, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José,
la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, que es sobre género, la Convención sobre los Derechos del Niño, la Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y en el caso del Marco Mundial para la Reducción de Riesgos de Desastres también tenemos varias herramientas, varios marcos como la Conferencia Mundial sobre la Reducción de Desastres Naturales. En ese entonces todavía le decían desastres naturales. La estrategia de Yokohama para un mundo más seguro en el 94 también. El marco de acción de Hyogo, que vamos a tomarlo como referencia porque también está ya desfasado, pero por sobre todo da las bases de lo que es hoy por hoy el marco de Sendai para la reducción de riesgos de desastres 2015-2030, que establecen todas las metas a los cuales los países suscriben y llegan un poco en 7 años para poder tener unos avances importantes en lo que es la reducción de riesgos de desastres. También la Cumbre Mundial Humanitaria en el 2016, y a nivel regional, en el ámbito de la reducción de riesgos de desastres, tenemos la Política para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres, también la Estrategia Andina para la Gestión de Riesgos de Desastres, la Estrategia de Gestión de Riesgos de Desastres de los países del Mercosur, o sea, cada ente también tiene lo suyo. Y también tenemos principios de enfoques de la gestión inclusiva de riesgos desde Humanity and Inclusion, así que te dejo nuevamente, Amelie, con esta parte. Sí. Pero antes voy a hacer un pequeño corte publicitario, no, mencionando justamente a nivel del marco de Sendai. Primero, en el marco mismo de Sendai, se reconoce, se promueve la inclusión y se busca una gestión inclusiva. Seguramente se puede todavía bastante reforzar en el marco de Sendai, y habrá que hacerlo justamente al momento de trabajarlo, pero sí reconoce, y eso me parece bastante interesante, reconoce el aporte de los diferentes grupos poblacionales más excluidos a la GRD, diciendo que los necesitamos, y eso también es un mensaje fundamental. No estamos nada hablando de atención a personas con discapacidad, a mujeres, ¿verdad? En la respuesta. Digo, eso hay que hacerlo, por supuesto, pero eso es una gotita. Lo que realmente es lo que se busca es una participación, porque los conocimientos, la experiencia de estos grupos son fundamentales para transversalizarlos en la GRD, para que la GRD se vuelva más inclusiva y realmente más que nos sirva, ¿no? Que sirva realmente, además en un contexto donde lo necesitamos cada día más. Entonces, el marco de Sendai reconoce estos aportes, y creo que todavía también tenemos que trabajar muchísimo más para dejar el espacio de participación y avanzar en que todos estos grupos, todos estos conocimientos, todas estas experiencias puedan aportar y transfluir, no sé cómo se dice, y cambiar la manera de hacer GRD. Y últimamente estamos justamente en esta época, desde como casi un año, en evaluación del periodo, del medio periodo de implementación del marco de Sendai. Entonces hay un proceso en todos los países, pero también donde los actores están invitados a participar y contribuir a la revisión del marco de Sendai. Entonces les invitamos, y en el chat luego les pondré un pequeño link, por ejemplo, con una encuesta que permite justamente pues dar un poquito de elementos para que el futuro, la futura fase del marco de Sendai sea realmente más inclusiva. Entonces, ¿cómo lo han visto? La gestión inclusiva va a unir estos marcos conceptuales, marcos normativos, y ahí pues les invito también a hacer este ejercicio de unir estos marcos a nivel de cada país, porque al final, digo, los países tienen sus marcos de GRD, tienen sus marcos, sus leyes, sus herramientas de inclusión, pero todavía hay que hacer este ejercicio. Entonces nos vamos a fundamentar sobre marco normativo de derechos humanos, principios de igualdad de género, principios de inclusión, principios de accesibilidad, que eso es algo que realmente queremos profundizar, y verán que hay un módulo específico en eso, para entender qué significa
accesibilidad y cómo podemos avanzar para asegurar una accesibilidad universal. Vamos a trabajar también a incluir todo lo que son principios humanitarios que rigen estos espacios específicos de respuesta: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia. Y el tema de protección de la población, particularmente en lo que se trata de asegurar el cumplimiento de los derechos de las personas y derecho a la protección y a la seguridad. Entonces, ven que hay muchos campos que se unen y que al final fundamentan el trabajo que se quiere realizar en esta parte. Y para aterrizar eso, ya pasando a la próxima slide, y que de repente ya empezamos a ver el cómo, que creo que les interesa bastante. HI ha trabajado en base a las experiencias en campo desde años, en aterrizar un pequeño marco que le llamamos de gestión inclusiva, que nos da orientación de cómo aplicarla. A ver si Fabi, tú lo puedes tener por ahí. Pero en breve. Sí, ya está llegando. Entonces, eso es lo que llamamos el marco HIRT. Y el marco HIRT se basa primero en lo que llamamos el enfoque de doble vía, que es una manera de trabajar. Y eso es algo que viene, que heredamos, digamos, de un trabajo desde de señas, yo diría, a nivel del campo de género y también el campo de la discapacidad. Entonces, el enfoque de doble vía se trata de avanzar y dar el mismo esfuerzo para, de un lado, asegurar que las poblaciones que están en situación de mayor vulnerabilidad, de mayor exclusión, puedan ser empoderadas. Cuando hablamos de empoderamiento, hablamos de poder. ¿Cómo hacer para que su poder de hacer, sea realmente más fuerte? Entonces, hay todo un trabajo que se trata de empoderar, reforzar capacidades desde las personas, las organizaciones, de los grupos que en una situación, en un país, en una comunidad, están más excluidas. Y al mismo tiempo, asegurar que la población, la sociedad, los actores de GRD sean más inclusivos. No sé si han escuchado este concepto de techo de vidrio, no sé cómo se dice en español, como que, digo, en una sociedad se puede empoderar las mujeres hasta máximo, pero si la sociedad como tal sigue siendo patriarcal, con dominación masculina y discriminación de las mujeres, entonces podemos estar súper empoderadas, nunca se va a lograr una sociedad igualitaria, porque se necesita que la sociedad en su globalidad cambie. Entonces, esta idea, trabajar en estos dos ejes para hacer que las poblaciones se empoderan y que la sociedad sea más inclusiva. Y particularmente ahí hablamos de actores de GRD. Y luego aplicamos 4 dimensiones que nos dicen cómo avanzar. Primero, participación activa, que también pues hablamos de participación significativa. Cómo asegurar que estas personas, estos grupos, tengan voz y decisión. No únicamente consulta, no únicamente información. Esos son los escalones nivel 1 y 2 de la escala de la participación que queremos llegar. Bueno, cuando se trabaja se va hasta 7. Queremos que las personas con discapacidad, las mujeres, sus representantes, puedan estar en los espacios donde se toma decisión, en los espacios donde se define cuál es el Plan Nacional de Gestión de Riesgo, en el espacio donde se trabaja la orientación se diseña el plan de respuesta, donde luego se diseña el próximo marco de Sendai, donde a nivel de la comunidad se va a definir cómo se va a organizar la comunidad para prepararse mejor, etc. Entonces, participación como, bueno, elemento número 1, así fundamental. Enfoques adaptados. Si tenemos una diversidad en la población, y como lo dice ahí el eje 4, no hay uno más importante que el otro, ¿no? O sea, si tenemos un reconocimiento de la diversidad, que nuestra sociedad, nuestras comunidades son diversas y son diversas en sus condiciones,
en sus diversas también en cuanto a su acceso a los diferentes servicios, en su relación al poder, en su vulnerabilidad, en sus capacidades. Si tenemos esta diversidad y que lo reconocemos y lo valoramos, eso significa también que nuestra manera de trabajar, necesitamos adaptar nuestra manera de trabajar, nuestras herramientas, nuestras metodologías, nuestra manera de hacer PowerPoint, nuestras maneras de hacer sistema de alerta temprana, nuestras herramientas de evaluación de daños y necesidades, etc. Entonces necesitamos adaptar nuestra manera de trabajar para que realmente pues, pueda ser para que puedan incluir todos y todas. Y finalmente, el trabajo que hacemos a nivel de GRD contribuye también a remover estas famosas barreras. Si en el trabajo de gestión de riesgo para mejorar nuestras evaluación de riesgo, nuestra reducción de riesgo, nuestra preparación, etcétera, estamos identificando barreras que hacen que las personas estén más vulnerables, tienen menos capacidades, están más expuestas, etcétera. Si identificamos estas barreras y trabajamos para removerla, para tener una mejor GRD, pero también participemos a que estas barreras sean removidas del campo de la comunidad, del campo social en general. Entonces, es como también la GRD está totalmente conectado con el desarrollo de nuestra sociedad, buscando un desarrollo sostenible. Entonces, eso creo que es súper importante de ver que la manera que como avanzamos en GRD y en GRD inclusiva, participe 100% de comunidades más resilientes y de un trayecto de desarrollo mucho más sostenible e inclusivo. Eso, Javi, súper cortito, creo que normalmente lo hago como en 1 hora, pero ya cortito. Les invito también en la, bueno, en la guía de gestión inclusiva, también pues tienen en el mismo módulo hay más detalle también sobre estos diferentes ejes. Muchas gracias, Amelie. Muy clara la explicación en tiempo récord, la verdad, porque normalmente solo el marco de referencia de GIR nos ocuparía todo el día o toda la mañana. Pero bueno, pasamos directamente entonces a los instrumentos, las directrices, los estándares de derechos de género, protección e inclusión en la acción humanitaria. Esto ya digamos en un siguiente estadio, o sea, no tanto en la fase de preparación, sino ya en la respuesta. Hay nuevamente instrumentos específicos que orientan las acciones, las intervenciones en el marco de la respuesta misma. Ahora, ya cuando ocurre la situación de desastre, ocurre la emergencia, entonces ahí tenemos también otra carta interesante, o sea, otra lista interesante de publicaciones, directrices y estándares que ya varias organizaciones, ya varios esfuerzos, varias redes han contribuido para establecerlas y son reconocidas también a nivel internacional, que son la Carta Humanitaria y las normas mínimas de respuesta humanitaria en casos de desastres, las directrices para la integración de las intervenciones contra la violencia de género en la acción humanitaria, el manual de género para la acción humanitaria, por dar ejemplos solamente, porque hay muchísimas herramientas que también están condensadas en el sitio web, pero básicamente en estas nos basamos para poder entender cuáles son los pasos, los procedimientos, los mecanismos y por sobre todo los estándares internacionales. Todo tiene estándares hoy por hoy, ya no hace falta inventar ciertos parámetros, sino ya están establecidos a través de los años de experiencia en la acción humanitaria, diferentes tipos de eventos, diferentes desastres, diferentes circunstancias que nos obligan también a aprender de ellas y entender este tipo de normas. También tenemos las normas mínimas de protección de la infancia en la acción humanitaria, específicamente para la niñez, la movilidad humana, estándares interamericanos también. Están las directrices del Comité Permanente entre organismos sobre la inclusión de personas con discapacidad en la acción humanitaria. De esto también hacemos todo un curso para poder implementar las directrices de este comité, o sea, también es como totalmente otro esquema de trabajo que nos permite un poco orientar, acercarnos a lo que implica la gestión de las emergencias con un enfoque de inclusión en discapacidad, por ejemplo.
También existen las directrices del Comité Permanente entre Organismos sobre la inclusión de personas con discapacidad en la acción humanitaria, las normas humanitarias de inclusión para personas mayores y personas con discapacidad, la política del Comité Permanente de Organismos, entre organismos sobre protección en la acción humanitaria. Todos son instrumentos bastante valiosos y significativos y que por sobre todo han contribuido numerosas organizaciones humanitarias y agencias de Naciones Unidas para su construcción. Entonces están basadas en la experiencia, en los diferentes eventos a nivel mundial que vale realmente la pena y que lastimosamente nuestro tiempo es demasiado corto hoy, como se habrán dado cuenta. El módulo 1 tiene apenas una sesión de trabajo, así que intentaremos aprovechar al máximo y por sobre todo recordarles que estamos muy disponibles para profundizar ciertos conceptos, ciertos temas con todo el equipo de trabajo, tanto de COPI como de HI, de la Universidad de Manizales y los diferentes especialistas técnicos también para ir un poco ahondando con mayor detenimiento en estos temas. Adelante, Amelie. Para cerrar, creo que escuchando un poquito la manera que tuvieron de analizar este breve informe de lo que había pasado, quería resaltar que al mismo tiempo nuestra manera de ver lo que pasa y la manera como el periodista como tal relata el desastre, muestra justamente pues mucho la manera que la manera tradicional, digamos, que nos acercamos a este tema. Hay un énfasis súper fuerte en la amenaza y creo que también hay que reconocer que cada día más, y digo, desde estos últimos años hay muchos esfuerzos que se hicieron en el conocimiento o el monitoreo de estas amenazas y que es fundamental, ¿no? Digamos, el conocimiento de riesgo pues pasa también con un conocimiento, monitoreo muy fino de estas amenazas, pero efectivamente las condiciones de vulnerabilidad, habla un poquito de la exposición por ahí, pero las condiciones de vulnerabilidad previa son muy pocas y al final, pues de nuevo, muchas veces se invisibiliza porque al final el grado de afectación no se explica únicamente porque las lluvias fueron fuertes y repentinas, pero se explica también seguramente por las condiciones de vulnerabilidad de esta comunidad, ¿no? Tanto de las habitaciones, de las personas, seguramente pues de los diferentes grupos, si tendríamos un análisis un poquito de quién está más afectado que otros, pues ahí tendríamos también elementos bastante interesantes. Y bueno, y muchos elementos que al final se nota que resalta algunas cosas y otras cosas siguen todavía invisibilizadas, pero bueno, por eso estamos aquí y por eso pues vamos a seguir ahí los próximos módulos justamente para entender mucho más y también, como lo decía, para ver las capacidades, ¿no? Se habla mucho de las capacidades del municipio, pero se resalta muy poco las capacidades desde las personas y sabemos muy bien que los primeros en responder va a ser la misma comunidad y que las capacidades al final todavía están muy limitadas si pensamos únicamente en autoridades y actores de primera respuesta. Entonces, pues por eso, por ahí estamos empezando por visibilizar y claramente pues reforzar estas capacidades para asegurar pues que este tipo de desastre pues ya no llegue. Eso es. Bueno, gracias Meli. Ya a unas palabras cortitas nada más para cerrar. Se nota realmente el gran nivel que hay en el equipo a través de las relatorías, a través de los diferentes grupos también, el reconocimiento de los diferentes componentes del riesgo ante un evento tan singular como fue y que también nos tocó a todos de cerca, porque bueno, Brasil es nuestro país vecino de la mayoría. Así que bueno, esto realmente contribuye un poco de manera introductoria, este módulo 1. Como saben, es el más reducido dentro de todos los módulos que vamos a estar ofreciendo en el marco del diplomado.
Y lógicamente para las personas que ya tienen mayor interacción, mayor vinculación con los temas relacionados a la gestión inclusiva de riesgos, son seguramente conceptos muy básicos, pero claramente como estamos personas desde diferentes grupos, diferentes entornos, entonces nos conviene nivelar estos conceptos, estas definiciones, para luego pasar ya a temas mucho más específicos, como el siguiente módulo que ya Angie nos va a explicar, es un poco el enfoque local en la preparación ante desastre, en la gestión inclusiva de riesgos. Así que les esperamos a todos y todas nuevamente el próximo martes. Angelina, por favor. Entonces, eso sería todo por hoy. Le agradezco a todos su participación, que nos mantuvimos los 86, 89 personas durante 2 horas. Así que muchas gracias y mucho ánimo con el trabajo que viene adelante. Gracias a Meli, gracias Fabi por su presentación hoy con nosotros. Muy bien, nos vemos. Gracias. Chao. Gracias, buenas Chao, noches. chao.